vamos a hablar sobre el tema del evento cerebrovascular. Algo muy importante que cabe destacar es que el evento cerebrovascular es una de las principales enfermedades neurológicas que afectan a nivel mundial y también es una de las principales causas de invalidez y fallecimiento también a nivel mundial, sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes patológicos como diabetes, hipertensión, enfermedad vascular periférica, etcétera, y las personas mayores de los 60 años. Entonces ahora vamos a definir qué es el SB. Vamos a definir que el SB es un déficit neurológico encefálico focal que es causado principalmente por una patología vascular. Algo que es importante saber es que cuando hablemos de SB, y más adelante lo vamos a ver, es que hay una clasificación específica que lo divide en dos tipos y que dependiendo de esa clasificación nosotros vamos a tomarla en cuenta para poder darle el manejo adecuado al paciente. Eso quiere decir que si es de esta clasificación, el manejo va a ser de este tipo, y si es de otra clasificación, el manejo va a ser muy diferente. Ahora bien, vamos a hablar de esa clasificación. El SB se va a dividir en dos tipos específicos, el isquémico, que tiene subderivaciones, y el hemorrágico, pero generalmente siempre lo vamos a clasificar como isquémico y hemorrágico. Cuando hablamos de accidente cerebrovascular isquémico, tenemos subderivaciones. Por ejemplo, el SB o accidente isquémico transitorio, que quiere decir de que este va a revertir, por eso se llama transitorio, y también tenemos el infarto cerebral. Y por otra parte tenemos el SB hemorrágico, que en este caso una de las principales patologías que puede producir este SB hemorrágico son los traumas. Ahora bien, hablemos un poco sobre cómo vamos a tratar. Pues ya dijimos que vamos a definir entonces el SB en dos tipos, hemorrágico e isquémico. Entonces, yo ya tengo mi paciente y voy a comenzar a dar pautas específicas de que el paciente está teniendo SB isquémico. Y una de las principales características es la pérdida repentina de la función cerebral focal. Esa es una de las principales características en las que yo me voy a guiar para decir que este paciente puede estar teniendo un SB de inicio isquémico. Algo bien importante es que tenemos objetivos específicos cuando nos referimos al paciente en evento cerebrovascular. Uno de ellos es una evaluación rápida, ¿verdad? Porque en este caso el tiempo es bastante importante en el caso de los eventos cerebrovasculares. Todas las pruebas que nosotros le realicemos al paciente las vamos a realizar en factor de descubrir el mecanismo por el cual se presentó el evento cerebrovascular y en este caso podernos guiar de alguna manera para que podamos dar una terapia adecuada y también para que podamos prevenir que esta situación se vuelva a producir. La historia y el examen físico son importantes en este caso, ya lo vamos a mencionar, porque es importante, porque por medio de signos específicos yo puedo saber si este paciente de verdad está con su déficit cognitivo bastante bien, o sea, está conservado, o incluso, ¿verdad? Puede ser que esté inconsciente, sea necesario medidas de intubación, etcétera. También es importante la glucosa sérica, y eso lo vamos a ver más adelante porque es importante la glucosa sérica tanto con las hipoglicemias como con las hiperglicemias. La saturación de oxígeno, es necesario saber si este paciente está en hipoxemia específicamente para poder medir de oxígeno en caso de ser necesario. Y también la mayoría de los casos, ¿verdad? El examen o el gol estándar que nos va a ayudar a definir el examen en lo que es el ACV es la tomografía computarizada, ¿verdad? En este caso a nivel cerebral sin medida de contraste, y en el caso de los ACV isquémicos en las primeras 48 horas generalmente salen negativas, entonces no es muy buena, por así decirlo, en un ACV isquémico, pero en un ACV hemorrágico en el 100% sirve para diagnosticarlo. Ahora bien, otras pruebas secundarias importantes que el paciente
se puede realizar son las cardiópatas, por ejemplo, el electrocardiograma, el ecocardiograma, en el caso que tengamos un antecedente de hipertensión arterial o un paciente cardiópata, etcétera, son pruebas que se puede realizar el paciente, se le pueden realizar al paciente, perdón, y poder verificar la etiología específica por la cual se está presentando el evento cerebrovascular. En el caso de la evaluación inicial, también tenemos que ver los signos vitales. Y algo muy importante es siempre el ABC, es decir, mantener estable la vía aérea y también la circulación. Entonces, en este caso, también es importante que nosotros verifiquemos siempre los signos vitales del paciente en el evento cerebrovascular y que estemos pendientes, en este caso, de que se mantengan estables. Ahora, algo importante es que en el caso de los pacientes con SV hemorrágico puede haber aumento de la presión intracraneal, entonces también hay que darle manejo específico. Eso quiere decir que dependiendo del SV hay que empezar a dar manejo específico porque van a comenzar a salir un montón de problemas aislantes que necesitamos controlar. Ahora bien, la hipoventilación es algo bien importante. Entonces, en este caso, si el paciente está hipoventilando, pues es necesario darle una medida ventilatoria adecuada, ya sea intubación orotraqueal en el caso de ser necesaria o incluso el Venturi, ¿verdad? Podemos ponerle oxígeno si es necesario, pero no se recomienda la utilización de oxígeno a menos que el paciente de verdad esté presentando saturaciones bajas. Específicamente, en este caso, la saturación de oxígeno, para que nosotros digamos que el paciente necesita oxígeno, inmediatamente tiene que estar por abajo del 94%. Ahora hablemos un poco de la historia clínica y el examen físico. Es importante recordar que la anamnesis clínica va a ser siempre nuestra guía principal para nosotros saber antecedentes importantes del paciente, como por ejemplo, ya lo mencionamos, pero en el caso de los ACV isquémicos, pues el paciente ya presentaba desde hace bastante una patología a nivel cardiovascular o en este caso a nivel trombótica, ¿verdad? O a nivel venosa, etcétera. O en el caso de los hemorrágicos, él era un paciente que tenía tratamiento anticoagulante o era un paciente hipertenso, etcétera. Siempre entonces la historia clínica es importante en este caso para nosotros determinar factores de riesgo que este paciente puede tener para llegar a presentar un evento cerebrovascular. Establecer el momento de inicio de los síntomas del accidente cerebrovascular isquémico es fundamental. ¿Por qué? Porque es importante para saber si este paciente es apto o no para recibir la trombólisis intravenosa. El paciente puede proporcionar un tiempo que no sea muy confiable. Entonces, en este caso, vamos a definir que el paciente va a empezar a presentar síntomas desde el primer momento en que él comienza a sentir, ¿verdad? Si tuvo, por ejemplo, que se levantó y de repente empezó a sentirse mal, desde ese momento vamos a comenzar a contar el tiempo en el que el paciente tuvo la sintomatología o tuvo el inicio de la sintomatología para que nosotros podamos elegir el tratamiento de trombólisis intravenosa. Pero este siempre es en el caso de los pacientes con SV isquémico. Entonces, la ventana terapéutica para que se haga la trombólisis intravenosa es menos de 4.5 horas desde que iniciaron los síntomas. Por eso es necesario que nosotros sepamos específicamente en qué momento comenzaron los síntomas del paciente. La historia y el examen físico también es importante porque por medio de él vamos a poder diferenciar otros trastornos que nos podrían estar presentando o nos podrían estar enmascarando un SV. En el caso de una convulsión, una migraña, un síncope e incluso la hipoglicemia. También hay fármacos específicos que pueden producir toxicidad y que pueden simular un SV isquémico. Los casos difíciles, ya cuando hablamos propiamente de casos difíciles, hablamos de casos donde hay disfunciones focales o alteraciones del nivel de la conciencia. Entonces, siempre es necesario preguntarle al paciente, ¿verdad? Para saber cualquier tipo de información. ¿Qué nos puede decir? Este paciente tiene un riesgo específico, como que diabético, como que tiene una cardiopatía, ha tenido infartos previos, ha tenido fibrilaciones auriculares, etcétera. Entonces todo eso le predispone a que pueda tener un evento cerebrovascular.
el examen físico tiene que ser una evaluación bastante cuidadosa, ¿verdad? Es bien importante hacer completo a este paciente que le estamos sospechando un evento cerebrovascular, no solo a nivel neurológico, ojo con eso, porque algunas veces simplemente cuando vemos al paciente que, todo es a lo neurológico, no, y también el examen físico completo nos puede dar pequeñas pistas de lo que podría ser. Entre ellos, una cosa importante que siempre debemos de ver es ver el tono circular, ¿verdad? La circulación es bien importante en estos pacientes, por eso es necesario checar la presión arterial, checar la frecuencia cardíaca, el pulso, etcétera. Todo eso es importante. También es necesario saber si hay o no, en este caso, cuando hablamos de los pulsos, ¿verdad? Saber si el cuello, los brazos y las piernas se mantienen de manera estable o si hay alteraciones irregulares en los pulsos. También es necesario buscar en el corazón si no hay presencia de soplos y es necesario por eso observar también el ritmo. También saber si no hay ruidos respiratorios anormales o adventicios, ¿verdad? Que pueden estar produciendo broncoespasmo y también en las extremidades, ¿verdad? Porque esto nos puede presentar, en el caso de los pacientes con SB, podría ser producido por propiamente una embolia arterial sistémica. Entonces es necesario observar las extremidades para saber si no hay, por ejemplo, cianosis, ¿verdad? En el caso de las extremidades o que puede estar presentando una isquemia. Y también lo importante, ¿verdad? Siempre preguntarle al paciente si está en tratamiento con anticoagulantes. Ahora las pruebas y evaluación neurológica. Y mencionaba el documento que hay muchas escalas, pero la principal y la que más se sigue utilizando es la que se estudia en los accidentes cerebrovasculares del Instituto Nacional de la Salud, que esta está compuesta por 11 elementos. Por ejemplo, en esta tabla se explica, espero que la logren ver, por ejemplo, se ve la evaluación del primer nivel de la conciencia, preguntas que le podemos hacer al paciente, órdenes que podemos hacerle al paciente, o sea, que le podemos decir al paciente que realice para saber cómo está su estado cognitivo y neurológico. En este caso, por ejemplo, en el primer nivel de la conciencia, podemos podemos tener 4 respuestas: si está alerta, si está somnoliento, estuporoso o incluso si no responde, ¿verdad? En este caso, la evaluación puede ser a través de lo que es el miembro inferior. Entonces podemos ver si cae, si no tiene caída, entonces el paciente está alerta. Si tiene la caída, puede ser que esté somnoliento. Si no resiste la gravedad, entonces ya estamos hablando del estupor. No hay movimiento, pues ya podemos decir que prácticamente está en coma, ¿verdad? El paciente. Estos puntajes se van marcando, ¿verdad? En este caso, vamos puntajes del 0 al 4, en el caso del primer nivel de la conciencia, y así sucesivamente hasta que el puntaje sea entre el 0 a los 42. Y los puntajes arriba de 20 ya indican un problema, ¿verdad? Grave. Es un accidente cerebrovascular bastante grave, puntajes arriba de 20. Eso quiere decir que puntajes abajo del 20%, pues indica que todavía hay un mejor pronóstico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿verdad? Primeras órdenes que le podemos hacer. Ahora las pruebas y estudios específicos que podemos mandar. A la cabeza, ¿verdad? El TAC es una de las principales pruebas obligatorias, por así decirlo, que nosotros debemos de tener cuando estamos sospechando un evento cerebrovascular, porque es el mejor indicador para nosotros decir, sí, es hemorrágico o puede ser isquémico. Entonces el TAC sin medio de contraste es el principal factor o, por así decirlo, el principal estudio que nosotros necesitamos para nosotros clasificar y diagnosticar el SB. Otras pruebas que también se pueden mandar son la glucosa sérica, importantísima, eso siempre debemos de saberlo, porque la hipoglicemia es uno de los principales factores que pueden, por así decirlo, agravar el evento cerebrovascular. Por eso es necesario mantener los niveles de glucosa sérica adecuados, y la saturación de oxígeno definitivamente es importante debido a la hipoxia, ¿verdad? Entonces, saber que si el paciente está saturando mal, es necesario darle medidas específicas. Otras pruebas inmediatas que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, el electrocardiograma. Siempre va a ser bienvenido, ¿verdad? Un electro en un paciente que estemos sospechando un evento cerebrovascular.
el hemograma completo, incluido lo que son las plaquetas. En el caso que nosotros estamos sospechando una formación de trombo, específicamente es importante saber cómo está el nivel plaquetario específicamente. También podemos mandar enzimas cardíacas como las troponinas, por ejemplo, si estamos sospechando un infarto, etcétera, o queremos tener una desviación de eso, ¿verdad? Saber si de verdad es un evento cerebrovascular o es un infarto, podría hacerse. También los electrolitos, la creatinina, el ácido úrico, también es importante mandarlo. Y también los tiempos, específicamente el TP, la TTT y el fibrinógeno, son importantes mandarlos en el caso de un evento cerebrovascular, porque eso nos va a indicar si el paciente está sangrando. Obviamente estamos ante un evento cerebrovascular hemorrágico, o si el paciente en este caso está teniendo coagulación muy rápida, podría estar en trombólisis, ¿verdad? Específicamente. Ahora va el manejo del ACV. ¿Cómo vamos a darle manejo al ASV? Algo muy importante que debemos de saber es que en el ASV hay muchas complicaciones que se van dando conforme nosotros vamos tratando al paciente. No solo a pesar de que nosotros estemos pendientes de la vía aérea, la circulación y el estado neurológico, se dan muchas complicaciones, como en el caso de la presión arterial. Siempre es una complicación importante que se puede presentar durante un evento cerebrovascular. También los líquidos de mantenimiento son importantes, o por así decirlo, los manejos de líquidos en los pacientes es importante, porque generalmente estos pacientes, si estamos hablando de un ACV hemorrágico, van a perder mucha volemia, ¿verdad?, durante esta pérdida sanguínea masiva, y también lo que es la glucosa sérica y la fiebre, y también algunas infecciones que pueden suceder debido a el evento cerebrovascular que se está produciendo. Entonces, en el caso de los líquidos de mantenimiento, es importante la fluidoterapia, sobre todo cuando hablamos de volúmenes bastante fuertes que han sido perdidos en el evento cerebrovascular, y para esto la mejor solución, ¿verdad?, es los cristaloides. Siempre a la cabeza, los cristaloides son lo mejor para poder mantener la volemia, y por eso es importante estar con los líquidos de mantenimiento en estos pacientes con ACV. La hipoglicemia, que puede causar déficits neurológicos focales que pueden simular, por eso es importante, pueden llegar a simular incluso apoplejías graves. Entonces es necesario siempre estar controlando los niveles de azúcar. No tiene que estar ni muy baja en el caso de la hipoglicemia, ni tampoco muy alta en el caso de las hiperglicemias, ¿verdad?, sino que tiene que estar siempre en niveles controlados. Lo otro importante es la presión arterial. Siempre es importante el manejo de la presión arterial en el ACV. Siempre va a ser importante mantenerlo en un estado normal, aunque debemos de saber que en algunos casos va a aumentar la presión, y es totalmente normal. En el caso de los ACV isquémicos, la presión generalmente siempre se ve aumentada, pero es una medida de rescate que utiliza por así decirlo, el cuerpo como último recurso para poder mantener la perfusión cerebral en las áreas limítrofes donde hay isquemia específicamente. Entonces, la presión arterial puede estar elevada en lo que es el ACV isquémico. Ahora bien, esto no quiere decir que no la vamos a tratar, o incluso, ¿verdad?, en algunos casos solo se mantiene como en control, pero no se le da tratamiento. Sobre todo en el caso de presiones demasiado bajas, por ejemplo, se tienen rangos específicos para que nosotros podamos decir hay que darle manejo o no de la presión arterial. Y la fiebre, que la fiebre puede contribuir también a lesiones cerebrales importantes y puede causar lesiones neurológicas graves en el paciente. Y también algo muy importante es que la fiebre siempre se va a relacionar a tasas graves de mortalidad en los pacientes que sufren ACV específicamente, y mayor tasa de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, y también de muerte específicamente. Ahora bien, el manejo de la presión arterial es bastante diferente dependiendo de las fases tanto agudas como crónicas de el ACV. Ya lo mencionamos, ¿verdad? En algunos casos, en los pacientes con ACV, la presión arterial va a estar elevada, y esto es importante saberlo, porque ya lo mencionamos, en el caso del ACV isquémico se está elevada, pero es una medida protectora principalmente para poder mantener lo que es la irrigación sanguínea a nivel de lo que son las áreas de isquemia específicas cerebrales. Entonces sí es necesario, en este caso,
o siempre se va a encontrar elevada la presión arterial en estos pacientes. Ahora, se ha hecho un estudio, ¿verdad?, que presentaron que la presión se asoció a un mayor riesgo en accidentes cerebrovasculares cuando está arriba, a nivel sistólica, de 200 milímetros de mercurio versus una que está abajo de los 130 milímetros de mercurio. Es decir, que para pacientes con presión arterial en 130 que están sufriendo un ISB no hay un gran riesgo. Más, sin embargo, pacientes que sí están sufriendo un ISB de cualquier tipo, pero la presión arterial sistólica está arriba de 200, hay un riesgo grave de mortalidad. Ahora bien, no se recomienda, en este caso, el manejo o el tratamiento de la presión arterial sistólica a menos que la presión arterial supere los 185 milímetros de mercurio a nivel sistólico y a nivel diastólico esté arriba de 110 milímetros de mercurio. Hipertensivo, no hay como un fármaco en específico que se mencione que sea el de predilección, por así decirlo, para lo que es la presión arterial, ¿verdad? Sino que lo que sí se cree es que hay una línea, o sea, hay una primera línea que sugiere que el abetalol y la nicardipina son los principales, ¿verdad? En este caso, de la primera línea, pero también se puede dar lo que es el nitroprusiato en los casos donde la presión se eleve arriba de 140. Más que eso se puede utilizar el nitroprusiato. En el caso del abetalol podemos dar 100 miligramos cada 12 horas vía oral, ¿verdad? Hasta que la presión pues se regule. Y en el caso de lo que es no hay la abetalol, otro segundo escoge que podríamos utilizar es el ibersartán, que viene de 150 miligramos cada 8 horas. Ahora, cuando no es posible administrar por vía oral, entonces lo vamos a dar por vía endovenosa y en este caso vamos a dar los 20 miligramos del abetalol cada 5 minutos en un bolo intravenoso lento y la dosis inicial de perfusión es de 0.5 a 2 miligramos por minuto. También podemos usar el urapidil, también en caso no tener abetalol, que es de 25 miligramos, dosis intravenosa, y la vamos a pasar en 20 segundos y se va repitiendo la dosis, si es necesario, cada 5 minutos. Ahora bien, vamos a hablar ahora de la fase aguda o del tratamiento en fase aguda. Entonces tenemos en el caso del ISB isquémico criterios de inclusión y criterios de exclusión para realizar la terapia por trombólisis. Entonces tenemos que los criterios de exclusión pues son bastantes y los de inclusión pues son bastante poquitos, ¿verdad? O sea, si ven, hay muchísimos más criterios de exclusión que de inclusión. En el caso de los de inclusión simplemente tenemos que los síntomas neurológicos permanezcan en un tiempo inferior a 270 minutos de evolución y que la hora de inicio definida sea entre 5 y 23 puntos en la escala que ya mencionamos, ¿verdad? Que es la de el estado cerebrovascular, y por más de 30 minutos, que sea mayor de 18 años y que en la tomografía computarizada axial no se vea hemorragia intracraneal. Si todo eso ya se puede pasar a trombolizar al paciente. Ahora, los criterios de exclusión son muchísimos, ¿verdad? Desde, por ejemplo, que sea mayor de 270 minutos, porque dijimos que tenía que ser por lo menos menor a 4.5 horas, que tenga más de 23 puntos en la escala de NIHSS, o que tenga un déficit neurológico mayor, que haya tenido un traumatismo craneoencefálico en los últimos 3 meses, antecedentes de infarto agudo al miocardio, etcétera. O sea, si nosotros observamos, los criterios de exclusión pues son un poco más fuertes que los de inclusión. Entonces, en ese caso, no todos los pacientes se van a trombolizar, ¿verdad? Simplemente hay que tener mucho cuidado en este caso, cómo lo vamos a hacer, porque no todos los pacientes son candidatos a trombólisis. Pero en el caso de que los pacientes sean candidatos a trombólisis, también mencionaba en el documento, ¿verdad?, que uno de los tratamientos que son muy importantes e incluso algo que debe siempre estar cuando nos referimos a un paciente en este sentido, ¿verdad?, son las terapias con las estatinas. Se ha visto, ¿verdad?, durante muchos estudios que las estatinas tienen un factor bastante bueno
en lo que es el pronóstico de los pacientes con SB, e incluso se ha hecho muchos estudios en los cuales al quitar estatinas en los pacientes se ha visto catástrofes en lo que es el tratamiento. Ahora bien, las estatinas, por ejemplo, en dosis normales podemos empezar terapia con lo que es la más conocida, ¿verdad? La atorvastatina. Podemos empezar dosis de 80 miligramos por cada 24 horas vía oral, o podemos tener, en el mejor de los casos, ¿verdad? Cosa que no tenemos, por desgracia, pero en el mejor de los casos, la rosuvastatina, que es mucho mejor que la atorvastatina, y la dosis es menor. Eso también es importante. Dosis de hasta 20 miligramos por 20 miligramos cada 24 horas vía oral específicamente. Ahora bien, el tratamiento con estatinas, lo que se vio es que mejoramos muchísimo más la supervivencia si se inicia de manera temprana. Ahora, igual, a pesar de que no se inicie de manera temprana, siempre es necesario que se esté continuando dando, e incluso el tratamiento después de 72 horas posteriores a una trombólisis se asocia a un estado muchísimo más favorable en el paciente que ha sufrido ASB. Entonces la terapia con estatinas podría decirse que es un pilar bastante fundamental en lo que es el manejo de los SB. Para ir cerrando, política, que en este caso siempre se realiza con el altiplaza, que la dosis de carga en este caso es de 0.09 miligramos por kilo de peso en bolos de 1 minuto. Y luego pasa, ¿verdad?, a lo que es de 0.81 miligramos por kilo de peso en una infusión continua en 60 minutos, es decir, en 1 hora específicamente. Ahora bien, los criterios de inclusión son importantes, ¿verdad? Porque dependiendo de eso vamos a trombolizar o no a un paciente. Por eso es muy importante nosotros preguntar siempre en la historia clínica todos estos antecedentes para saber si el paciente es candidato o no a la trombólisis. En el mejor de los casos, si es candidato, pues se realiza la trombólisis y se evitan todas las complicaciones que puedan haber, aunque incluso, ¿verdad?, con terapia trombolítica las complicaciones se pueden presentar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para ir cerrando este tema, ¿verdad?, este seminario, vamos a hablar de las complicaciones, porque obviamente en este proceso, ¿verdad?, las complicaciones médicas después de haber sufrido el accidente cerebrovascular, es muy importante que se le dé el adecuado manejo. En este caso, por ejemplo, si el paciente está sufriendo insuficiencia cardíaca, pues hay que darle manejo de insuficiencia cardíaca. En el caso de la disfagia, porque hay problemas de la deglución, ¿verdad? Los cambios de posiciones, la elevación del paciente, sobre todo si el paciente está vomitando, hay que tener mucho cuidado porque una de las principales complicaciones son las neumonías por aspiración. Entonces hay que estarle constantemente aspirando secreciones. Si el paciente está acumulando, pues obviamente es importante tener la vía aérea permeable, infecciones del tracto urinario, las trombosis venosas profundas, sobre todo si estamos hablando de trombosis en el caso de el ACV trombolítico, embolia pulmonar también, si estamos hablando del cardioembólico, ¿verdad? Si estamos pensando que el paciente pudo haber tenido un tromboembolismo o un embolismo pulmonar, es importante también tratarlo. La deshidratación, los líquidos, ¿verdad? Los líquidos de mantenimiento importantísimo, desnutrición, porque este paciente obviamente va a estar nada por boca, entonces es necesario que le estemos dando una dieta adecuada para que él siga nutriéndose y no pase a estar desnutrido. Y las úlceras por presión, que esto es lo ideal, más que todo es los cambios de posición cada 2 horas en estos pacientes, sobre todo en los pacientes que están intubados, ¿verdad?, en unidad de cuidados intensivos, es necesario estarlos moviendo porque el estar acostado mucho tiempo y más por todo el estrés metabólico que están sufriendo puede producir úlceras por presión. Entonces es necesario que desde que el paciente entró en SB se estén teniendo constantemente todos estos cuidados para evitar todas estas complicaciones hasta que se dé el alta, incluyendo